Y estamos hablando ahora en el libro de Ruth y ya hemos llegado al capítulo 4, que es el capítulo final, donde la lección de hoy finalmente se llama La unión con el Redentor. Les adelanto que en cuanto a lo que es el libro, estamos en el capítulo 14 del libro, que es el último capítulo del libro que estamos estudiando, Ruth unida a su Redentor. Sin embargo, la semana que viene se va a tener una última clase como de cierre o repaso respecto de lo que hemos visto. Y como se leyó hoy, desde el versículo 6 en adelante, pudimos ver cómo este pariente, que era más cercano que vos, al dársele la oportunidad de redimir y de salvar a esta viuda que era Ruth, ¿qué decisión tomó? El pastor lo dejó bien claro el otro día, ¿no? Si hubiese sido por las tierras o las posesiones económicas, las agarraba. Ni lo dudó en ese momento. Hasta que se le presentó esta otra parte del contrato, que también se tenía que hacer cargo de la viuda, que en este caso era Ruth, y no solo hacerse cargo en el sentido económico, de mantenerla, de cuidarla, de que no le falte nada, sino también en la medida de lo posible suscitarle una descendencia para que el nombre de su familia, del esposo que había muerto, no desaparezca. En ese momento, tanto este hombre, quizás con su familia presente, tomaron la decisión de que no iban a hacer tal cosa. Es importante esto que se recalcó la semana pasada, que estoy anotando un texto que lo tengo acá y no me lo quiero olvidar después. Se hacía todo de manera legal, transparente y por el contrario no se hacía nada a escondidas, ni como se dice ahora por izquierda, ¿no? Esto es algo muy notable y que lo recalca la palabra de Dios, al punto tal que cuando vos se pone a la puerta de la ciudad, ahí en Belén, convoca a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentados aquí, y ellos se sentaron. Eso está ahí en el versículo 2 de Ruth 4. Los ancianos de la ciudad siempre eran las personas más importantes. El pueblo de Israel se regía por ancianos, que eran los que tenían que guardar que el pueblo esté a cargo de la ley y que cumplan las cosas de Dios. Recordemos también que eran los tiempos de los jueces, eso lo vimos en las primeras clases, y que no eran tiempos buenos espiritualmente hablando para el pueblo de Israel, todo por el contrario, era un pueblo que iba y venía tras los dioses, eran atacados por los pueblos extranjeros. Sin embargo, en este momento se ve que era una época de paz, donde tenían esta oportunidad de hablar a las puertas. Un ejemplo también que nos habla de las puertas de las ciudades es el caso de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Que era el sobrino ¿de quién? De Abraham. ¿Y qué fue haciendo Lot? Fue arrimando sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra, y cuando pasa que Abraham lo va a buscar, él estaba a la puerta de la ciudad. Era el lugar más importante, estar a la puerta de la ciudad con las personas más importantes, era un lugar de privilegio. En ese lugar de privilegio tenía también su asiento voz y convocó a estos ancianos. Lo interesante es que después de que pasa lo que hemos leído, fíjense que al principio eran 10 ancianos y después en el versículo 11, ¿qué dice? Hasta ahí nomás, gracias. Todos los del pueblo. Fue un suceso que no solo solamente empezó con 10 testigos, que eran los ancianos, y después todo el pueblo estaba ahí mirando y viendo qué sucedía con este suceso. Recordemos también que Belén
era lo que para nosotros sería hoy en día un pueblito chiquito en el interior. Si bien acá es considerado como una ciudad, en lo que nosotros entendemos como ciudad era más vale una aldea o un pueblito. Por eso cuando el Señor Jesús nace en Belén, en este mismo lugar, uno de los discípulos dice, ¿no? De esa zona puede venir algo importante. Eran lugares que para el resto de Israel o para los de la ciudad de Jerusalén, que todavía no existía Jerusalén en este momento, porque no había nacido el rey David que la conquistó. Eran lugares pequeños, pero sí importantes en cuanto a que tenían una economía estable y podían desarrollar los trabajos correspondientes. Todo eso es una forma de dar un contexto. Lo que nos importa acá es la actitud del pariente, que como ya se explicó anteriormente, representaba a quién este pariente. Tenía una representación espiritual. ¿Se acuerdan a quién representaba el pariente? Al viejo hombre. Al viejo hombre que, por más que moralmente hablando sea correcto, que haga todo lo que pueda para hacer las cosas bien, nunca iba a poder, ni va a poder jamás redimirnos de nuestra condición de pecadores. Y esto el apóstol Pablo lo dejó bien establecido ahí en Romanos, en el capítulo 7. En las cosas de Dios, las buenas intenciones y la buena voluntad no alcanzan, porque todos estamos bajo el yugo del pecado. Y en Romanos 7, el versículo 18, dice: y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. O sea, Pablo, antes de convertirse a Cristo, era una persona que se consideraba a sí misma como justa, era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley incorruptible, intachable. Pero después, cuando conoció el Evangelio, conoció a Cristo y el Espíritu Santo estuvo en su corazón, se dio cuenta de que todas esas cosas jamás lo iban a redimir de su condición de pecador. Por eso dice después: porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, etcétera, etcétera, ¿no? Es una verdad y una realidad que para los que estamos acostumbrados a escucharla nos parece obvia, pero no es tan obvia, porque es muy grande la obra que tiene que hacer el Espíritu Santo en la vida de cada persona para que esta palabra pueda llegar a ser un efecto. Es muy difícil convencer a una persona de su pecado, de su maldad, y decirle que por más buena que sea o que se crea que es, no va a poder ir al cielo si no tiene a Cristo en el corazón. No es imposible, por algo estamos acá nosotros. Nosotros somos la demostración de que el Evangelio es poderoso para salvar a las almas. Pero sí es muy difícil, es una gran fortaleza que también está representada en la palabra de Dios con los muros de Jericó. Eso es el yo, ese es el hombre viejo, que parece inexpugnable, parece que nadie puede pasar, que nadie lo puede derribar salvo la palabra de Dios. Gracias a Dios que en Hebreos 4:12, ¿qué dice? Un texto que conocemos mucho. Hebreos 4:12. Si alguien lo lee fuerte, me hace un favor.
Más fuerte. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y el 13? Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí está la palabra de Dios, viva y eficaz. Es la única que puede a nosotros sacarnos de esta forma de pensar que muchas veces, siendo hijos de Dios, la seguimos manteniendo porque estamos viciados conforme al viejo hombre y empezamos a querer hacer o a redimirnos o a justificarnos por nuestras propias acciones, cuando tendría que ser todo lo contrario. Tendríamos que empezar a depender cada día un poquito más del Señor, de su palabra. Tendríamos que ser personas o hijos de Dios de oración, y entonces de esa manera sí vamos a poder ir teniendo la comunión a la cual el Señor quiere que lleguemos, y de lo que también hoy se trata la lección. Pero entonces, volviendo al ejemplo de Ruth, este pariente representa eso, y también representa la ley que se estableció para demostrar que el hombre justamente era incapaz de salvarse por sus propios medios. Solamente depositando la fe y la esperanza en el Redentor era que el hombre podía ser salvo. Respecto de la ley, la última vez que hablamos de esto no lo leímos, creo. Los invito a buscar en Gálatas, en el capítulo 3, página 213 del Nuevo Testamento. Gálatas 3, 23. Dice: empero, antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Todo esto que se dio en el Antiguo Testamento hasta que el Señor Jesús murió en la cruz. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Esa palabra ayo, ¿alguno sabe qué significa? Yo lo tengo anotado porque lo busqué, pero... Un ayo, en la antigüedad, era un tutor. La palabra en griego es pedagogo, así como la conocemos los que estudiamos pedagogía. Acá Pablo, cuando escribió pedagogo. Y el pedagogo era el tutor o el maestro, y generalmente era un esclavo que trabajaba para una familia rica y se encargaba de la crianza de los hijos de esa familia. Los acompañaba todo el tiempo de su vida hasta que eran mayores de edad. Les iba enseñando. Los más ricos, por ejemplo, Alejandro Magno lo tuvieron, creo que a Platón, de maestro, de pedagogo, porque era un hombre rico, era el hijo del rey. Pero ese era el ayo, era alguien que acompañaba, el tutor, que iba guiando hasta que el niño se hacía hombre o la niña se hacía mujer. Y eso es para que entendamos que la ley de Dios no es mala en sí. Acá Pablo lo que nos está diciendo es que la ley nos fue llevando de la mano hasta conocer la fe en Cristo Jesús. Y por eso el 25 es tan hermoso, porque dice: más venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y sabemos, ¿no?, porque lo hemos leído el otro día también en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. La gente en la antigüedad, con la verdadera fe en la palabra de Dios, podía convertirse.
Y de hecho la palabra de Dios, que era la Biblia, la ley, los hacían volver el alma hacia Dios. Y depositaban su fe en el Redentor que todavía no había llegado. Nosotros, con la palabra de Dios, en esta dispensación de la gracia, tenemos que depositar nuestra fe en el Salvador que ya vino. Eso es entonces lo que nos deja esta experiencia, si volvemos ahí a Ruth. El capítulo 4, donde se queda demostrado que ni la ley ni el viejo hombre pueden redimirlos. La última parte del versículo 6 dice: redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y acá el hermano que escribió el estudio dice: si la carne y la ley no pueden, ¿dónde buscamos auxilio? Es una pregunta que nos tendríamos que hacer, porque nos quedamos sin alternativa ya, salvo que entendamos que el verdadero auxilio viene de nuestro Señor Jesucristo. Y después, esto se los voy a leer yo en Romanos 8, dice el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Esto es lo que vino a cumplir el Señor. Se vino a presentar para cumplir la ley por nosotros y cumplir también nuestra redención. Y eso es lo que representa este hombre de Dios que se llamaba Booz, porque él es el que en ese momento se iba a hacer cargo de Ruth y de su descendencia. Eso lo podemos ver acá, creo que está cuando todavía hablaban, acá en el 4 dice 4:4: y yo decidí hacértelo saber y decirte que la tomes delante de los que están aquí sentados y delante de los ancianos de mi pueblo, y si hubieres de redimir, redime, y si no quisieres de redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Ahí estaba el Señor prefigurado en este hombre, diciendo: heme aquí, envíame a mí, porque el Señor sabía que nadie más podía salvarnos. Entonces ocupa el lugar que no tendría que haber ocupado, la realidad es esa. Sin embargo, lo hizo el Señor para salvarnos y para que nosotros podamos ser libres. Y sabemos que cuando el Señor dijo heme aquí, estaba hablando de venir a ¿dónde? Venir a la cruz, venir a dar su vida por amor de nosotros. Y sin embargo, lo hizo. Solamente el Señor Jesús, entonces, es el que puede redimirnos. Cuando pasa todo esto, en el versículo número 9, dice: y dijo Booz a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois hoy testigos de que tomo todas las cosas que fueron de Elimelec y lo que fue de Chelión y de Mahalón de mano de Noemí. Esto es precioso. La palabra que el hermano acá destaca en el estudio es tomar. El Señor toma algo que, espiritualmente hablando, le pertenecía ¿a quién? Al diablo. Pero el Señor Jesús, obrando en la cruz del Calvario nuestra salvación y derrotando al diablo y a la muerte y al pecado,
ahora tiene derecho legal también para tomar lo que le corresponde, que en este caso somos nosotros, aquellos que íbamos a ser redimidos por la obra de su cruz. Por eso es tan importante este libro de Ruth, porque nos enseña la redención en aspectos que quizás no los tenemos en cuenta cuando estudiamos algún que otro texto. Y justamente el hermano en el libro menciona, por ejemplo, no lo vamos a leer hoy, Isaías 53, Isaías 54. Ahí también dice, hay ejemplos de la redención. El que lee Isaías 53 y 54 puede entender la redención de Dios para con su pueblo. Y dice, en definitiva, toda la Biblia, si la entendemos a la luz de la palabra de Dios y a la luz del Espíritu Santo, es un libro que habla de redención. Y ahí está el textito que yo anoté, que está en Efesios, porque tomar también quiere decir adquirir. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros, adquirir. Y en Efesios, en el capítulo 1, dice en el versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud. Esto que estábamos diciendo al principio, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, y nosotros la escuchamos, el evangelio de vuestra salud o de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pensemos en Ruth, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta parte, la redención de la posesión adquirida. ¿Quién adquirió la posesión? La adquirió el Señor. ¿Cuándo? Cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Nosotros somos esa herencia que el Señor recibe, que le ha de ser entregada cuando sean las bodas del Cordero, y por la cual Él está esperando con tanta ansiedad, con tanto amor y con tanto entusiasmo. Pero siempre lo vemos de un lado hacia el otro, ¿no? Nosotros esperando al Señor, nosotros recibiendo del Señor, y nunca, o no muchas veces, lo vemos al revés. El Señor viniendo a buscarnos, el Señor tomándonos, el Señor esperándonos, deseando estar con nosotros, desear que se cumpla la orden del Padre para que le diga que venga a buscar a la iglesia. Él está ahí en el cielo. Ayer lo veíamos con los chicos en la reunión de preadolescentes. Él está esperando, yo le decía a los chicos para que entiendan, está con la mano en el picaporte, esperando que el Padre le diga que nos venga a buscar. Y leíamos el final de la Biblia, ¿no? Que dice, ven, Señor, he aquí, yo vengo en breve, y la iglesia responde, ven, Señor Jesús. Entonces, acá, esta frase de vos es una frase guiada por el Espíritu Santo, porque nos hace pensar en el Señor Jesucristo. Vosotros sois testigos, vosotros sois hoy testigos de que tomo todas las cosas que fueron de Elimelec. Hermoso entonces poder pensar esto mirando al Señor Jesús a través de esta experiencia. Y ahora tenemos que decirlo, ¿no? No solo le costó la vida al Señor Jesús, sino también el derramamiento de su sangre preciosa. En una parte de la Biblia dice, comprados sois por precio, glorificad al Señor con vuestros cuerpos. Y en Pedro, ese sí lo vamos a leer, Primera Pedro, casi al final de la Biblia,
capítulo 1, dice el versículo 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres. Es esa herencia de pecado que recibimos porque nuestros padres eran pecadores y nosotros nacimos pecadores. Ahora bien, hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Esa era la forma en que antes se rescataba a la gente. Se pagaba un precio y las personas eran salvas. Los esclavos se podían aún ellos mismos comprar su salvación. Sino que fuimos rescatados ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Qué precioso, porque el Señor está diciendo, he adquirido todo. Ahora el Espíritu Santo nos revela, para que el Señor pueda haber adquirido todo, tuvo que derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Si volvemos a Ruth, en el versículo 10, ¿qué dice? Adquirí todo. O sea que se quedó con las tierras, con todo lo que le pertenecía a Mahalón y a Chelión. ¿Pero qué más? 4:10. Y que también, ¿qué? Tomo por mi mujer a Ruth Moabita. Ese es el deseo del Señor para con nosotros. Por eso Él dio su vida. Acá el libro dice, vos podría haber comprado a Ruth y que sea su esclava. Y de todas maneras ella iba a estar bien, o él le podría haber comprado o edificado una casa y la podría haber mantenido económicamente hablando y que no le falte nada ni a ella ni a Noemí. Pero él iba por todo en el sentido espiritual de la redención completa, y la tomó por mujer. Qué distinto hubiese sido, ¿no? Si él la ponía como esclava, o como sirvienta, o simplemente hacía una obra de misericordia con ella y la rescataba de que no esté en la pobreza. Y muchas veces nosotros nos contentamos con eso, ¿no? El Señor me rescató. Ya está, ya no soy más un hijo del diablo. Ahora quiero vivir mi vida lo más libre que se pueda. Ese es el viejo hombre que siempre está queriendo volver a aparecer y a tomar posesión de nuestra vida. Cuando en realidad el Señor nos compró y nos rescató para que seamos su esposa. En la esposa el sentido espiritual de la palabra, como el apóstol Pablo tanto se encarga de explicar. Esa sujeción en amor, ese amor mutuo que se tiene la esposa y el esposo, que en definitiva terminan siendo un cordón de 3 dobleces. Y eso es lo que el Señor obró por nosotros. Yo les voy a leer en 2 Timoteo, esto para que anoten pero no lo busquen, así no nos vamos de lo que estamos leyendo. Segunda Timoteo 1:9, que dice que nos salvó y nos llamó con vocación santa,
no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, el cual nos es dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No solo que nos salvó, nos dice acá Pablo, sino que nos llamó con vocación santa. El Señor espera de nosotros más que solamente seamos sus hijos. Él está esperando que tengamos una vocación santa. Vocación también quiere decir llamamiento, ¿no? Y para que estemos al lado de Él. Es muy distinto. Al principio Ruth, ¿qué le había pedido? Estar debajo de sus alas. Habíamos visto el Salmo 91, ¿no? Ahora el Señor no solo quiere que estemos debajo de Él, bajo su protección, sino que estemos al lado de Él. Eso es algo que también destaca acá en el libro. No solo este hombre quería de Ruth salvarla en cuanto a lo económico, sino también que ella pueda ser su compañera y que puedan estar unidos, que puedan disfrutar en lo que le quedaba de vida a los dos de una comunión que en nuestro caso tiene que ser una comunión espiritual. Acá dice, ¿no? Maravilloso es encontrarnos unidos a Él, sentir su amor y disfrutar sus bienes, su alta posición. En vista de la palabra de vos, Ruth seguramente habrá estado esperando en la casa. Bueno, después dice, ¿no? Pero eso también es para destacar, que ella en ningún momento hizo nada, ni siquiera estuvo presente en esa reunión. Y tanto nos habla a nosotros, que se leyó también ahí en los Salmos, ¿no? Aguarda a Jehová, espera en Él, y Él hará. Esperar. Siempre se nos dice lo mismo porque evidentemente necesitamos que se nos repita siempre esta palabra. Espera en Él y Él hará. Ella es un ejemplo muy concreto de que se puede esperar y aguardar, en este caso la conclusión del asunto, pero que a nosotros nos deja mucha enseñanza al respecto también. Después, como les decía, ¿no? Los libros de Isaías, el libro de Isaías, los capítulos 53, lo conocemos, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nos habla de los sufrimientos del Señor en la cruz. Pero después de que hayan ocurrido todos estos sufrimientos, ahí en Isaías 53, la segunda parte del versículo 10 dice: cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Qué precioso entonces ver esto también. Como les decía hoy, la parte del Señor Jesús, dispuesto a sufrir por nosotros en la cruz del Calvario, pero también ese gozo de encontrar esta palabra, ¿no? Verá linaje. El Señor en la cruz, con los clavos, con la corona de espinas, con todo lo que estaba sufriendo, la burla de los hombres, Él estaba viendo más allá. Él estaba viendo linaje. Él nos estaba viendo a nosotros. Por eso hace unos días leíamos, ¿no? Consumado es. Cuando dio su espíritu y por fin pudo vencer a la muerte dando su vida santa.
el capítulo 54, después de un capítulo tan triste como el 53, aparece la consolación del Señor, porque dice: alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y este es un cántico de alabanza y de engrandecimiento de la obra del Señor, que es lo que nosotros al leer el libro de Ruth también tendríamos que sentir, esta bendición, ¿no?, de que por fin Él pudo vencer y pudo tomarla por esposa. Y eso es lo que tenemos que también ver nosotros cuando entendemos lo que el Señor hizo por cada uno de nuestras vidas. Volvemos a Ruth, al capítulo 4. Porque finalmente en el versículo, el 11 ya lo leímos, aparece todo el pueblo de testigos, le dan la bendición, testigos somos, Jehová ahora haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales dos edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y tengas nombradía en Betlehem, y de la simiente que Jehová te diere, de aquesta moza, sea tu casa como la casa de Fares, al que parió Tamar a Judá. Y vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Esto espiritualmente hablando, todavía estamos aguardando ese día, ¿no? Cuando el Señor nos venga a buscar. Nosotros hemos creído en el Señor y somos como una novia que está aguardando al novio. Estamos esperando ese momento, estamos desposados con el Señor. Ya hemos sido comprados, ya hemos pasado, el Señor ya pasó por toda esta etapa por la cual pasó vos, justa, y ahora está aguardando el momento en que se cumpla ahora en nosotros este versículo 13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Precioso momento este, al punto tal que en la palabra de Dios dice que es la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios. Eso está ahí en Tito. Es una esperanza que nos llena de alegría, nos llena de esperanza, porque en ese momento vamos a poder estar con el Señor, vamos a poder verle cara a cara, a aquel Señor que tanto amamos y que tantas veces nos ha ayudado en nuestros momentos de tristeza o de soledad o de angustia, y ese día nos vamos a poder encontrar con Él. Acá está representado en este versículo, ¿no? 13. Y luego que entró a ella, Jehová le dio que concibiese y pariese un hijo. Esa es la bendición de Dios, que como dice también la palabra, no añade ¿qué? No añade tristeza. Nosotros somos los que añadimos tristeza, aún a las cosas lindas que nos da Dios, porque entiendo yo o pienso yo que es para que siempre volvamos al Señor, porque justamente nos hace dar cuenta de que somos incapaces aún de ser felices sin el Señor. Entonces cuando volvemos al Señor es que se cumple este texto, ¿no? De que no añade tristeza, sino que por el contrario nos da verdadera alegría. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que esperar, ¿no? Sabemos que cuando el Señor venga a buscarnos, nos ha de llevar al cielo. Allí se va a efectuar el tribunal galardonador, donde todas las obras que hemos hecho en la carne van a ser quemadas, más todas las obras que fueron hechas en el Espíritu, que están representadas en el oro, la plata
y las piedras preciosas van a recibir de parte del Señor hacia nosotros recompensa, galardones que no los imaginamos todavía. El día que le predicamos el Evangelio a alguien y esa persona aceptó a Cristo, estamos obrando para ese día. Quizás a nosotros nos parezca poca cosa, pero no nos damos cuenta que en el cielo, ¿qué pasa cuando un pecador se arrepiente? Hay gozo en los cielos. Y tantas otras cosas, ¿no?, que están esclarecidas en la palabra de Dios, que el Señor también desea premiarlas. Por eso, la salvación no implica solamente la salvación en el sentido estricto de que ya no somos hijos del diablo. Implica todo lo que el Señor nos quiere dar junto con la salvación. Y es algo a lo cual nosotros, en la medida que lo vamos entendiendo, tenemos que aspirar a anhelarlo y alcanzarlo. Y también otra cosa que siempre se nos ha enseñado, las bendiciones ya las tenemos que empezar a vivir ¿cuándo? Ahora. Sabemos que cuando estemos en el cielo ya vamos a estar sin pecado. Pero recién habíamos leído, ¿no?, que nos llamó para una vocación santa. Y esa vocación santa es acá y ahora. Algunos nos quedarán algunos años más que otros, otros menos, pero mientras tanto, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que ya empezar a gozar de esta bendición de ser hechos hijos de Dios, de la bendición de estar casados con el Rey de Reyes y Señor de Señores, de ser coherederos, como dice también, y cohortes. Cohortes quiere decir esposos o esposas, ¿no? Consortes, perdón. Está la reina o el rey consorte. Todas esas cosas las tenemos que aprender y valorar y vivir mientras estamos aquí en la tierra. Porque para sufrimiento y para vivir en el pecado, nos dice Pablo, que ya nos debe haber bastado, o Pedro lo dice, lo que pasó antes, ¿no? Lo que vivimos antes del Señor, ya nos tiene que haber alcanzado para lo que es vivir en el pecado, vivir sin Dios, vivir tristes y todo lo que el pecado acarrea. Ya es hora, dice Pablo, de que nos despertemos del sueño, de que empecemos ahora a vivir estas cosas. Imagínense qué distinta hubiese sido la actitud de Ruth si después de esto hubiese sido una mala esposa, o del mismo vos, después de haber hecho tanto esfuerzo, ¿no?, de ser un esposo ausente o malo o lo que sea. La palabra de Dios no lo dejó así escrito. Y nosotros también, ¿qué clase de esposo o esposa somos del Señor? ¿Cuánto le amamos? Porque todo esto se trata de amor. Y para finalizar, vamos a leer la última parte del libro, desde el versículo 14. Ella tuvo un hijo con vos, y el versículo 14 dice, y las mujeres decían a Noemí, vuelve a aparecer Noemí en la historia, esta mujer también de Dios, que tuvo su propia experiencia de redención a lo largo del libro, ¿no? El camino de Noemí, está el camino de Ruth y también está el camino de Noemí. Y el Señor también la bendijo a ella. Y decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será nombrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Acá no está hablando de Ruth, está hablando del alma de Noemí, la cual también necesitaba un redentor, y lo tuvo gracias a Dios, porque también tuvo la fe necesaria para ello. El cual será restaurador de tu alma y el que te sustentará tu vejez. Qué lindo, ¿eh? Entrar a la vejez sustentado por el Señor. Uno que ahora está en contacto con tantos ancianos, tanto a los que van los viernes
o yo que tengo que ir a visitar a mi papá, y bueno, ver las experiencias de los que están sustentados por el Señor y los que todavía no le conocieron como Redentor y como sustentador. Es muy fuerte el contraste. Pues que tu nuera, la cual te ama y te vale más que 7 hijos, le ha parido. Y tomando Noemí el hijo, púsolo en su regazo y fuele su ama, su ayo. Noemí se encargó de cuidar al bebé. Y las vecinas, diciendo, a Noemí ha nacido un hijo, le pusieron nombre y llamáronle Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. O sea, el hijo de Ruth fue el abuelo de ¿quién? Del rey David. Qué precioso, ¿eh? Cómo Dios puede obrar tanta redención en una mujer moabita que en un momento, cuando tuvo que elegir, dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Miren la actitud que el Señor espera de nosotros, y con qué poquito en realidad, ¿no? Dios nos puede dar tanto, porque en definitiva se trata de una decisión, es sí o es no. Y cuando decimos que sí, al Señor nos da todo, porque Él obró todo. Estas son las generaciones de Fares. Fares, si no me equivoco, es el hijo de Judá. Fares engendró a Gersón, Gersón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y si después en casa leen ahí en Mateo capítulo 1, se nos aclara una cosa más también. Booz fue hijo ¿de quién? De Salmón. ¿Y quién era la mamá de Booz? Una mujer que vivía en Jericó y que también era extranjera, Rahab. Eso se lo revela el Espíritu Santo, nos lo revela en el Nuevo Testamento. Cuando hace la genealogía del Señor Jesús, antes de llegar a David, pasa también por Rahab. Entonces miren, por eso Booz habrá tenido esas entrañas de misericordia para con una mujer extranjera, y no le cerró el corazón, porque su madre había sido extranjera y había creído en el Señor como su Salvador, y había dado testimonio en su momento. Y Dios tuvo misericordia, dice ahí en Josué, que le hizo casa. Dios le hizo casa, le dio una familia en Israel. Entonces, esto también nos habla de que la misericordia tiene que ser algo que, a ver cómo decirlo. Si Dios tuvo misericordia conmigo, ¿quién soy yo para no tener misericordia con el prójimo? Esa creo que es la lección también que nos deja este libro. Booz era un hombre grande, poderoso, era rico, pero la generación anterior no era nada. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ellos. Y después pensaba, ¿no? En la generación de David ya eran humildes también, porque eran pastores de ovejas. O sea, no tiene que ver con el dinero en sí, sino con la bendición de Jehová, que le permitió sacarlo a ese pastorcito de ovejas de entre la majada y terminar siendo el rey más hermoso y precioso que tuvo Israel, y también tan poderoso, que nos dejó tantos libros y tantos salmos. Pero que nos llame también esto a reflexión,
Así como el Señor obró con misericordia para con nosotros, nosotros todavía tenemos esa responsabilidad para con el prójimo y tener misericordia, porque no sabemos si el alma que le prediquemos hoy, el día de mañana, pueda ser un gran siervo del Señor, una gran sierva del Señor. Que el Señor nos bendiga.